Muy buenos días, mis amados hermanos. Es un gran privilegio de parte de nuestro Señor Jesús el Cristo el poder nuevamente estar con ustedes. Gracias al Señor porque Él nos ha permitido la vida, la oportunidad de seguir respirando vida hasta este día, y estamos altamente agradecidos con el Señor. Para mí es una bendición. Es un gran privilegio que una vez más el Señor me permite nuevamente el poder estar con cada uno de ustedes. La verdad que ya me hacía falta el estar con ustedes después de más de 15 días de no haber podido estar con ustedes, pero gracias al Señor ahí siempre, estando orando por cada uno de ustedes. Siempre he estado pidiendo al Señor por cada uno de ustedes por nombre propio, y les agradezco también a cada uno de ustedes porque sin duda alguna estuvieron orando por mí. Gloria a Dios, ya estamos una vez más, como se dice, de regreso, de vuelta. El motivo y la razón por la cual no había podido estar con ustedes a través de estos servicios de madrugada, ya que estuvimos fuera de casa alrededor de 15 días. El Señor nos permitió la oportunidad, el privilegio de ir a la República Mexicana. Gloria a Dios. Pues la verdad que estuvimos muy contentos. El Señor nos abrió las puertas, la oportunidad. Estuvimos unos cuantos días en Guadalajara. Gloria al Señor, allá estuvimos. Gloria a Dios. Estuvimos en la iglesia. Gloria a Dios, predicando allí en un pueblo que sin duda alguna usted lo ha de saber como mexicano. Gloria a Dios, un pueblo que se llama Poncitlán. Ahí estuvimos predicando la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y allá estuvimos en ese hermoso lugar, y los hermanos se gozaron de una manera especial, ya que el Señor nos permitió hablar de su palabra en ese lugar. También estuvimos, como ya les decía, alrededor de unos 10 días allí. Gloria a Dios. Y el motivo por el cual no me pude conectar, ya que no tenía servicio de internet. Gloria a Dios. No tenía servicio de internet. Entonces, ya que mi teléfono móvil nada más es con internet de Guatemala. Pero gloria a Dios, ahí estuvimos glorificando el nombre del Señor. Luego nos venimos para lo que es la Ciudad de México. Gloria a Dios, ahí estuvimos con el pastor, el hermano Margarito Valderrama. Gloria al Señor, allí en Chabacano, allí cerquita del Zócalo. Ahí estuvimos predicando la palabra del Señor. Y posteriormente con el pastor hermano Misael Jerónimo en Naucalpan. Ahí estuvimos predicando la palabra del Señor. Allá en Poncitlán, en Guadalajara, allá estuvimos con el pastor hermano Raimundo. Gloria al Señor. Y nos gozamos de una manera especial. Y gloria a Dios, ahora ya hemos venido nuevamente a nuestro país, Guatemala. Estamos en casa. Gloria al Señor. Venimos el día miércoles de la semana anterior. Ya el día sábado estábamos por un lugar al oriente de mi país, Guatemala, allá por San Rafael Las Flores, allá por Santa Rosa, al oriente del país. Ahí estuvimos el sábado y ahí estuvimos el domingo. Gloria al Señor. Y ahora estamos con cada uno de ustedes. Reciban un cordial saludo en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús, nuestro Dios y nuestro amado Salvador. Amén. Gloria a Dios. Bueno, no hemos terminado la carrera, seguimos peleando la buena batalla, pero para mí es una gran bendición que nuevamente el Señor me permite el poder estar con cada uno de ustedes. Como ya les decía, me hacía mucha falta. Gloria al Señor. Ahora agradezco al Señor la oportunidad que me brinda nuevamente, y a mi hermano Andrés por esta gran oportunidad. Un abrazo a la distancia. Me gocé mucho andar en su lindo país de México. Usted que si es un hermano mexicano que me está escuchando,
gloria al Señor. Para mí fue una gran bendición, una gran oportunidad que el Señor me abrió las puertas, amén, para ir a ese lugar para la honra y la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Ahora vamos a la palabra del Señor, porque las manecillas del reloj pues van velozmente, gloria al Señor, y vamos a aprovechar los minutos que nos restan para poder meditar en la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo. Vaya buscando las páginas de la Sagrada Escritura en la tercera carta del apóstol Juan. Gloria al Señor, gloria a Dios. Tercera carta del apóstol Juan, gloria a Dios. La tercera carta solamente tiene un capítulo, gloria al Señor. Ahí usted vaya internándose, gloria al Señor, bienvenido, bienvenida a usted que ya está conectado, quienes se van a seguir conectando en este momento y en el transcurso del día, del tiempo para adelante, bienvenidos a esta programación, a este servicio de madrugada unidos en oración. Amén, gloria a Dios. Bueno, sin duda alguna, usted ya ha encontrado, gloria a Dios, el capítulo 1 de la tercera de Juan, verso número 11, que dice así: en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Leemos entonces la palabra del Señor en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 11, que dice así: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hemos leído la palabra del Señor. Como siempre, la palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestras almas. Y aparte de ser el alimento de nuestras almas, ella también nos enseña, nos instruye. Por eso es que es importante meditar en la palabra de nuestro Dios. He titulado a este mensaje El ejemplo. El ejemplo es el tema de este mensaje. Amén, gloria a Dios. Y al hablar, mis amados hermanos, pueblo de Dios, del ejemplo, hay dos tipos de ejemplo, hay dos clases de ejemplo, y lo encontramos en el mismo texto sagrado. Hay ejemplos buenos y ejemplos malos. Por eso el texto sagrado dice, amén, gloria a Dios, el texto sagrado nos enseña y dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Está diciendo el texto sagrado que no hay que imitar lo malo, hay que imitar lo bueno. Amén. Entonces, como ya le decía, al hablar del ejemplo, hay dos clases de ejemplo. Hay ejemplos malos y hay ejemplos buenos. Pero, hermano, ¿qué es lo que la iglesia, qué es lo que el pueblo del Señor debe de seguir, debe de ver? Es el ejemplo bueno. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué el ejemplo bueno? Porque al seguir el ejemplo bueno, nosotros estamos dando a entender, a conocer de que somos de Dios. No somos de las tinieblas. Hemos conocido de Dios. Sabemos quién es Dios para nosotros. El ejemplo malo, hermano, no es nada bueno seguirlo. El ejemplo malo es un ejemplo desastroso, dañino, que corrompe a la humanidad y que pervierte a caminos equivocados a la iglesia.
Pero alguien podría decir, hermano, pero en este tiempo que vivimos, ¿quién podría decir que hay buenos ejemplos? Sí, hay hombres, hay mujeres que sí están dejando un legado, están dejando un buen ejemplo a seguir. Pero si nosotros queremos ver el ejemplo modelo de nuestras vidas, de ayer, de hoy y siempre, el ejemplo modelo, mi hermano, a seguir es Cristo el Señor. Le dan gloria a Él. Amén. Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro amado Salvador, Él es el ejemplo. Amén. El ejemplo vivo a seguir. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Acuérdese usted que el mismo Señor Jesús lo dijo. Amén. Recuérdese en una ocasión cuando el Señor Jesús, qué glorioso es nuestro Dios, cuando Él estaba sentado a la mesa en la última cena, amén, dice la Escritura que Él se levantó, estando sus seguidores, sus apóstoles, los 12 hombres que Él escogió, amén, y dice la Escritura que Él se levantó, tomó un lebrillo con un poco de agua y se ciñó un manto en la cintura y empezó a lavar los pies de los apóstoles, amén, los lavó los pies. Pero cuando llegó a Pedro, Pedro le dice, Señor, a mí no me lavas los pies, yo debería lavártelos a ti, a mí no me los lavas. Si me vas a lavar los pies, debes de lavarme todo el cuerpo. Y el Señor le dice, el que está limpio no necesita de más limpieza. Amén. Gloria a Dios. ¿Le dan gloria a Él? Entonces Él lavó los pies de todos los apóstoles y le dice a Pedro, lo que hoy estoy haciendo no lo van a entender ahora, lo van a entender después. Así como yo les he enseñado, así ustedes lo van a seguir haciendo, perdonándose unos a otros. Y dice la Escritura que después que Él regresó, se sentó nuevamente y les dijo, ejemplo les he dado. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Que Él lo dijo, no lo dijo alguien, lo dijo Él. Él mismo lo dijo. Ejemplo les he dado. Y ese ejemplo es a seguir. El ejemplo vivo es Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Cristo. Él dice, ejemplo os he dado. Y Él lo demostró. Él no solo lo habló, Él lo dijo. Amén. Recuerden aquel pasaje de las Escrituras. Amén. En una de las cartas del apóstol Pedro dice que cuando a Él lo maltrataban, Él no respondía mal. Que cuando lo maldecían, Él no respondía igual como tiende a responder el ser humano. Y no solamente el ser humano fuera de Cristo, aún la propia iglesia, aún el propio creyente. Pero no es usted, no soy yo quien usted está detrás de esta pantalla, hermano, cuando no se deja el hombre ministrar, guiar por la palabra del Señor, en ocasiones el hombre le hace un daño al creyente, responde mal, cosa que no es correcta. Amén. Gloria a Dios. Cosa que no es agradable delante del Señor. Entonces dice la Escritura que al Señor cuando lo maldecía, Él no abría su boca. Amén. Ese es nuestro Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, Él es el modelo ejemplo a seguir. Vea a Cristo.
camina cada día con Cristo. Gloria a Dios, porque Él es el ejemplo vivo a seguir. Al hablar del buen ejemplo, mi hermano, al hablar del buen ejemplo, el buen ejemplo habla más que 5,000 palabras. ¿Le dan gloria a Él? Gloria a Dios. Al hablar del buen ejemplo, habla más el buen ejemplo, más que 5,000 palabras. Porque cualquiera, hermano, podemos hablar tan bonito, tan precioso, pero nada más cuando quizás estamos en un lugar adorando al Señor, pero afuera presentamos otra vida. Entonces, eso es lo que no quiere el Señor. Por eso el Señor, hablando a través del apóstol Juan, está diciendo, ¿qué dice el Señor en su palabra? Amén. Por eso el Señor dice, amado, no imites lo malo. Amén. Sino lo bueno. ¿Qué es lo que el Señor le dice a usted y me dice a mí? El Señor dice, amado, no imites lo malo. ¿Qué debo de imitar? Lo bueno. No debo de imitar el mal ejemplo, sino que el buen ejemplo. Gloria a Dios. Entonces, dice la Escritura, dice la palabra de Dios, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Lo malo nosotros no debemos de seguir. El mal ejemplo nosotros no lo debemos de seguir. Debemos de seguir, ¿qué? El buen ejemplo. Porque el buen ejemplo nos caracteriza a nosotros. De personas, no cualquiera. De personas, no fuera del conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que nos hace caracterizar? Seguir imitando el buen ejemplo. Dice la Escritura, dice la palabra del Señor. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Aleluya. Dan gloria a Dios en esta mañana, mis hermanos, mis hermanas, pueblo de Dios. Usted que ya está conectado, usted que está ahí pues escuchando la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Tendrá beneficios positivos el creyente, la iglesia del Señor, el que imite el buen ejemplo. Amén. ¿Qué es lo que nos hace caracterizar cuando el hombre, cuando la mujer, cuando el creyente, cuando el hijo de Dios, cuando la hija de Dios está imitando, ¿qué? Lo bueno, siguiendo el buen ejemplo? Amén. ¿Sigue usted el buen ejemplo? Gloria a Dios. ¿Quiere seguir usted siguiendo el buen ejemplo? Gloria a Dios. Y alguien podrá decir, hermano, pero ¿cómo cuesta? Sí, eso es una verdad. Eso yo no le voy a decir que no cuesta. Seguir el buen ejemplo cuesta. Pero con Cristo todo lo podemos. Dan gloria a Dios. Con Cristo nada es imposible. Con Cristo no podemos decir, es que yo no puedo seguir el buen ejemplo. Bien, se puede seguir practicando, siguiendo el buen ejemplo. Pero, ¿qué beneficios tiene, gloria a Dios, el seguir haciendo, el seguir practicando el buen ejemplo? ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Leámoslo nuevamente. Amado, no imites
lo malo. Es decir, no imitemos lo que no agrada a Dios. Imitemos lo que agrada a Dios. Eso es lo que nos dice el Señor en su eterna y bendita palabra. Amén. Le dan honra y gloria al Señor en este nuevo día. Amén. Entonces Dios dice, amar. No imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Amén. Aleluya. Dice la Escritura, el que hace. Y cuando aquí dice la palabra el que hace, está hablando del verbo hacer, practicarlo, vivirlo. El evangelio en que nosotros hemos creído, mis hermanos, nos ha salvado. Amén. Nos ha salvado. Pero el evangelio es de practicarlo. El evangelio que nosotros hemos creído es un evangelio que hay que vivirlo. No solo es escucharlo. No solo es tener el conocimiento, tener allí el entendimiento, sino que hay que practicarlo. Por eso dice la Escritura, el que hace. Ya no está hablando la palabra del Señor en una forma, amén, así colectiva, sino que está hablando en una forma individual. Sí, usted que está escuchando la palabra del Señor, usted que se está gozando, quiero decirle que al seguir el hacer el buen ejemplo, tiene que ser, ¿qué? Individual. Por eso le digo, si alguien no lo quiere hacer, usted no se detenga por ello. Hay muchos que se han detenido, hay muchos que se quieren detener cuando ven malos ejemplos de los propios hermanos. Y alguien dijo en una oportunidad, y esto es bastante duro y bastante difícil, en donde salen los peores ejemplos es en la propia iglesia del Señor. De allí salen los peores y malos ejemplos. ¿Por qué razón? Porque el mundo, la gente inconversa, a nosotros nos están viendo cómo es nuestra conducta, cómo es nuestro diario vivir. Nuestros vecinos saben que nosotros somos creyentes. Nuestros compañeros de trabajo saben que nosotros somos creyentes. Usted que trabaja en una empresa, usted que trabaja en una fábrica, allí en cualquier parte de Los Ángeles, en México, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en cualquier parte donde usted trabaja en lo secular, y allí está rodeado de personas que no conocen del Señor. ¿Verdad que sí? Amén. Pero la mayoría, el buen porcentaje de personas saben que usted es un hijo de Dios. La mayoría de personas que trabajan en dicho establecimiento laboral saben que usted es una hija de Dios. Ellos lo están observando. ¿Cómo habla usted? ¿Cómo vive usted? ¿Cómo viste usted? ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo es su comportamiento? Ellos lo están viendo. Es por ello que la Escritura dice, Él nos habla y nos enseña Dios en su palabra. Le dan gloria a Dios en esta mañana, mis hermanos. El Señor dice, el que hace lo bueno, hay que hacer
lo bueno. Le pregunto a usted, sí, le pregunto a usted que está detrás de esta pantalla, ¿quiere usted seguir haciendo lo bueno? ¿Siguiendo el buen ejemplo? Gloria a Dios. Haciendo usted, dando testimonio que es de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El que hace lo bueno es de Dios. Aleluya. El que está dando un buen ejemplo es de Dios. Y por eso le decía que las Escrituras nos caracterizan a nosotros de esta manera. Él dice, el que hace, ¿qué? El que hace lo bueno es que es Dios. Quiere decir que ha nacido de nuevo. Quiere decir que le ha amanecido a él o a ella. Es de Dios. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Amén. Gloria a Dios. Nos gozamos en esta mañana gloriosa. ¿Se goza usted en este nuevo amanecer? Amén. ¿Cómo no nos vamos a gozar? Si el Señor ya nos permitió dormir una noche, ya hemos descansado, ahora ya estamos viendo los rayos solares que ya están dándonos su claridad, y gloria a Dios por ello. Amén. Entonces Dios dice en su palabra, el que hace lo bueno es de Dios. Pero viene lo contrario. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El que hace lo malo es que no ha visto a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Dice la Escritura, el que hace lo malo no es de Dios. En otras palabras, no lo ha visto. Es decir, no lo ha conocido. Todavía está en tinieblas. Todavía no le ha amanecido a esa persona. Dice la Escritura, el que hace lo malo no lo ha visto. Pero el que hace lo bueno es de Dios. ¡Qué precioso! Yo no sé si usted se goza en esta mañana gloriosa. Yo no sé si usted se está deleitando en la palabra del Señor. Pero es importante deleitarnos en la palabra del Señor para que al mismo tiempo podamos ejercitar, hacer, practicar lo que Él nos enseña en su eterna y bendita palabra. Dan gloria a Dios en esta mañana. Amén. Una mañana gloriosa, una mañana bendecida. Entonces Dios dice, el que hace lo malo, el que practica lo malo, no lo ha visto. El que está dando un mal ejemplo. Pero alguien dirá, hermano, pero ¿será que se puede seguir con el buen ejemplo en medio de este mundo? Sí. El Señor pide, el Señor lo está pidiendo, el Señor lo está demandando, que nosotros debemos de hacer lo bueno en esta tierra. Entonces el Señor dice, si alguien hace lo bueno, ¿de quién es? Diga conmigo, de Dios. Amén. Dígalo otra vez, es de Dios. Somos de Dios quienes hacemos lo bueno. No estamos imitando lo malo. Estamos imitando lo bueno. Amén. Gloria a Dios.
Entonces, eso nos caracteriza al hacer lo bueno, que somos ¿de quién? Somos de Dios. Y aparte, que nos caracteriza que somos de Dios, nos asegura a nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como iglesia del Señor, que un día estaremos para con Él. Nos asegura nuestra firmeza espiritual, nuestra relación para con Dios, y no perdemos nuestra relación para con Dios. Cuando una persona hace lo malo, ya no agrada a Dios. Pero cuando una persona, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, hace lo bueno, agrada ¿a quién? A Dios. No importa, aunque se quede mal con todo el mundo, pero si usted está agradando a Dios, hermano y hermana, con eso siéntase contento, con eso siéntase feliz, porque está agradando a Dios. Y aunque todos lo están viendo mal, eso no le interesa a usted, que le interesa agradarle a Dios. Pero cuando una persona no hace lo bueno, no está dando el buen ejemplo, él o ella se está metiendo a problemas para con Dios. Recordemos nosotros, mis amados hermanos, de aquella parábola preciosa. Vayamos a las Escrituras. Venga conmigo al Evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo según Mateo. Amén. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios en esta mañana gloriosa. Amén. Gloria a Dios. Mateo capítulo 25. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor. Leamos la palabra de Dios. Dice así. Mateo capítulo 25, verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Cada uno de nosotros, mis hermanos, sabemos de esta parábola. La hemos leído en muchas ocasiones. Hemos escuchado muchísimas prédicas acerca de esta parábola. Pero muchas veces, como ya les decía, solo es de oírla y no detenernos en ella. Aquí el Señor nos habla de esta parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes, 5 insensatas. Las prudentes tomaron sus lámparas para consigo y su aceite también. Pero las otras imprudentes tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite para con ellas mismas. Estas prudentes hicieron ¿qué? Lo bueno. Las imprudentes hicieron lo malo. Pero lo que me llama la atención es que estas vírgenes no estuvieron desunidas,
estuvieron juntas. Pero ahí es donde ya le decía de que el hacer lo bueno es individual, es personal, no es en conjunto, sino que es personal. 5 de ellas fueron inteligentes, fueron sabias. Las Escrituras lo muestran como prudentes, que se prepararon en hacer ¿qué? Lo bueno, porque esperaban al esposo, pero las otras 5 fueron imprudentes, hicieron lo negativo, hicieron lo malo. Sabían ellas que el esposo iba a regresar, pero ellas pensaron que con tener sus lámparas, con eso era suficiente. Como que querían convencer de una manera personal, manipular de una manera personal al esposo. Y quiero decirle que a nuestro Dios no se le puede engañar, no se le puede convencer con algo que nosotros queramos hacer por nuestra propia voluntad. No, mis amados hermanos, el Dios que nosotros tenemos es un Dios que hay que obedecerlo. Amén. Dan gloria a Dios, que hay que obedecerlo haciendo lo bueno. Pero me llama poderosamente la atención que las 5 vírgenes prudentes no siguieron el mal ejemplo. Ellas siguieron haciendo el buen ejemplo. A ellas no les importó que si las otras quizás dijeron, ¿para qué trajeron aceite ustedes? ¿Para qué el aceite si solo con las lámparas es suficiente? A ellas no les importó. Ellos no imitaron lo malo. Gloria a Dios. Ellas imitaron en hacer lo bueno. Dan gloria a Dios en este día conmigo. Amén. Entonces, dice la Escritura que estas 10 vírgenes cabecearon todas. Pero a la medianoche se escuchó un clamor. He aquí viene el esposo. Y se levantaron todas. Pero lamentablemente las insensatas no consiguieron aceite para sus lámparas. Y quisieron pedirles a las 5 prudentes. Mas las prudentes dijeron, nosotras no podemos darles. Vayan a los que venden. Y ellas fueron con sus lámparas en sus manos. Pero cuando regresaron, ¿qué había pasado? El esposo ya había llegado. La puerta se cerró. Ellas ya no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un gran tiempo para que nos preparemos. Hoy preparémonos. Sigamos haciendo lo bueno. Amén. Para que no nos venga a perjudicar en nuestra vida espiritual. Por eso, usted que me está escuchando, usted que está oyendo la palabra de Dios, siga haciendo lo bueno. Y si usted hace lo bueno, está dando un buen ejemplo. Amén. Y, hermano, eso le caracteriza a usted que es de Dios. Amén. Eso le caracteriza a usted que no es un hombre cualquiera, que no es una mujer cualquiera. Eso le caracteriza que es de Dios. Dirá la gente, dirán los hombres que no conocen de Dios, qué precioso es esa persona, que como de verdad da testimonio que es de Dios. Casi no habla nada del evangelio aquí en el trabajo, casi no reparta trataditos, pero con su ejemplo reparta más de 10,000 tratados. Amén. Gloria a Dios. ¿Nos gozamos? No le digo que es malo que se reparten los trataditos. Es bueno.
repartirlos. Pero el testimonio, el ejemplo, el hacer lo bueno, hablan más de 5,000 o 10,000 palabras, amén. Y la gente dice, la gente inconversa, yo quisiera ser como él, y yo quisiera ser como ella. Es una mujer que da testimonio de ser hija de Dios. Es un hombre que da gusto platicar con él o con ella. Pero, hermano, eso se logra nada más en hacer lo bueno. Amén. En hacer lo bueno. Y eso es lo que nos pide el Señor en su palabra. Quizás usted ha leído, venga conmigo nuevamente, gloria a Dios, a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Gloria al Señor. Y ahí encontramos la palabra del Señor, algo precioso, algo maravilloso que el Señor nos enseña en su eterna y bendita palabra. Amén. Damos gloria a Dios en este nuevo amanecer. Amén. Gloria a Dios. Busquemos Filipenses. Gloria a Dios. Vayamos buscando carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Gloria a Dios. Vaya buscando juntamente conmigo y leamos lo que dice el Señor en su palabra. Hay que leerlo. Amén. Gloria a Dios. Hay que nosotros leer la palabra del Señor. Dice así en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses capítulo 2, verso número 15, que dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mire lo que dice el Señor. ¿Cómo tiene que ser la iglesia en medio de este mundo? ¿Cómo caracteriza el Señor? Mire qué tremendo, mis hermanos. ¿Cómo caracteriza el Señor a la gente que no lo conoce? Maligna y perversa. Por eso Él dice, en medio de esta generación maligna y perversa. ¿Cómo el Señor quiere y pide que nosotros seamos en medio de esta generación maligna y perversa? Dice la Escritura que seamos sencillos, hijos de Dios. Amén. Que seamos sencillos, hijos de Dios. Que resplandezcamos como luminares en el mundo. En otra versión dice que seamos como estrellas en el firmamento. Hermano, ¿cómo ha de brillar una estrella? ¿Brilla una estrella? Sí. La misma palabra dice estrella, algo que brilla. Así tenemos que seguir haciendo nosotros en medio de esta generación maligna y perversa. Pero, finalizando, diciéndole, para que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, podamos resplandecer en medio de esta generación maligna y perversa, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pregunto, y estoy preguntando, para resplandecer como luminares en el mundo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que seguir haciendo? Lo bueno. No imitando lo malo, sino imitando lo bueno, siguiendo el buen ejemplo. Así nosotros daremos a entender que somos hijos de Dios en esta tierra. Démosle gracias a Dios. Señor amado, te doy gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos. Señor, danos fuerzas, entendimiento, para que nosotros podamos
seguir practicando y haciendo lo bueno en medio de esta generación maligna y perversa. Y nos caracteriza, oh Dios, en hacer lo bueno, que somos hijos tuyos. Te ruego por mis hermanos, a cada uno por nombre propio. Señor, que tu bendición sea sobre de ellos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, oramos por todos y a cada uno por nombre propio, Señor. Gracias. Somos una iglesia que tú estás pidiendo, Señor, que debemos de resplandecer como luminares en el mundo. Ayúdanos para seguir resplandeciendo como luminares en el mundo, pero para ello tenemos que seguir haciendo lo bueno y no lo malo. Amén y amén.